¿cómo pueden las márgenes de utilidad reflejar oportunidades de mejora para el rendimiento financiero de una empresa? ¿Y cómo se deben interpretar estos índices? Muy bien. Entonces, entendamos por la utilidad, ¿sí? Y resulta que la utilidad no se refiere a la rentabilidad o al rendimiento financiero específicamente de que debe existir en una empresa. Entonces, esos indicadores van a mejorar la eficiencia operacional porque nos van a permitir identificar cuáles son esas áreas donde podemos ajustar la eficiencia, podemos ajustar los costos y podemos en cierta forma maximizar la rentabilidad o las utilidades. Esos indicadores también nos permiten optimizar la estructura de costos porque podemos identificar precisamente si los costos se están saliendo como tal de su contexto o posiblemente se están reduciendo. Entonces, si se están saliendo, pues tendré que diseñar estrategias que me permitan mejorar como tal estos costos, pues para que pueda seguir obteniendo las mejores rentabilidades. Tenemos otro que es mejorar la eficiencia fiscal. Y resulta que estos indicadores me van a permitir precisamente trazar estrategias de tipo tributario que me permitan claramente optimizar mi carga fiscal. Ojo, cuando hablo de optimizar mi carga fiscal no significa que estoy hablando de evasión y de ilusión, sino que hacer una verdadera planeación fiscal claramente conveniente para la organización. Y por último, aumentar la rentabilidad, ya que al final esos indicadores de rendimiento me permiten determinar cuál va a ser la utilidad que puede tener mi compañía en el corto plazo. Muy bien, ¿cuáles son los indicadores que se van a manejar en este caso? Tenemos 5 indicadores y también vamos a ver un formato que nos va a permitir sin duda determinar cómo calcularlos de una manera fácil y sencilla, como se los he venido explicando a lo largo de este consultorio. Uno de esos es el margen de utilidad bruta, ¿sí? Y este nos permite considerar si efectivamente los costos de producción están convenientes con relación a las ventas, ¿sí? ¿Qué significa? Nos muestra la rentabilidad principal. Y eso es fundamental porque aquí quiere decir claramente si mi estrategia de fijación de precios es correcta. Y para eso tenemos otro consultorio, una pregunta que está relacionada con esa, donde explico cómo puedo trazar una estrategia de fijación de precios que me permitan precisamente optimizar o mejorar mi rentabilidad. Existe otro indicador que es el margen de utilidad operacional. Este es bastante importante porque evalúa la eficiencia operativa que tiene la organización y determina por cada dólar, en este caso por cada peso, dependiendo del país o la nación donde usted nos vende, cuánto de eso se traduce en utilidades operativas, ¿sí? Recordemos que el estado de resultados integral tiene el compuesto de ingresos o ventas versus costos de producción. Esto nos da una utilidad bruta y sobre esa utilidad bruta todos los gastos administrativos y de ventas, y esa es la utilidad operacional que efectivamente aquí hablamos. Existe otros dos, que es la margen de utilidad antes de impuestos y margen de utilidad después de impuestos. Todo país tiene un componente y es el impuesto, ¿sí? El impuesto de renta aquí en Colombia. En otros países tendrán seguramente un nombre distinto. Pero en cualquiera de estos, lo que hace el Estado de cualquier país es, venga, usted tuvo unas utilidades, particípenos de esas utilidades para nosotros como nación, para que nosotros con esas utilidades podamos construir nación. Y construir nación es ofrecer servicios de educación, salud, seguridad, etcétera, ¿sí? Esa es la filosofía ideal, ¿sí? Lo anterior significa que el tercer indicador, que es el margen de utilidad antes de impuestos, ¿sí? Nos va a permitir la rentabilidad antes de que entre en el radar todo lo relacionado con la carga impositiva. Y el margen de utilidad después de impuestos nos muestra precisamente el mismo ejercicio, pero claramente determinando el contexto después de la carga impositiva. Y por último encontramos uno que yo creo que es uno de los que más se manejan en las organizaciones, y el margen de utilidad neta. Y lo que busca es precisamente determinar cuánto ganó la empresa por cada peso que vendí, cuánto verdaderamente fue la utilidad neta, que es la que voy a repartir entre mis accionistas, o por cada dólar que vendí, cuánto es lo que verdaderamente voy a repartir en mis accionistas. ¿Cómo debería interpretarse, apreciados invitados? Y entre estos tenemos, ojo, el margen de utilidad bruta. Aquí, ¿cómo se interpreta? Entre más alto significa
más eficiencia, ya que mi producción y mi gestión de costos la estoy haciendo de manera correcta. Entonces hay que mirar ahí, entrar un poco más a profundizar cuáles son los 3 elementos que estoy siendo eficiente, pero claramente esa es la interpretación positiva. La interpretación negativa, entre más alto, entre menor el margen bruto con relación al año inmediatamente anterior, pues evidentemente significa que o mis costos están fuera de control o mi estrategia de precios no es la más bonita, ¿sí? En cuanto al margen de utilidad operacional, un margen operacional más alto puede significar una eficiencia muy adecuada en cuanto a los costos operacionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ojo, ya tengo una utilidad que viene de margen bruto, ¿sí? Esa utilidad evidentemente tiene que pasar por todos los gastos operativos de administración y los gastos operativos de ventas, y eso lo ideal es que me genere un rendimiento adicional, ¿sí? Porque efectivamente es lo que le voy a compartir a lo que son los inversionistas o los accionistas de mi compañía. Entonces es ahí donde yo determino o manejo de manera adecuada si los gastos de administración y los gastos de venta, pues efectivamente los estoy programando y ejecutando de manera efectiva para poder obtener márgenes de utilidad operacional positiva. Muy importante tener, ojo, el análisis, determinar esto de manera comparativa. Y también claramente contextualizarlos con la estrategia interna que tiene la compañía. En cuanto al margen de utilidad antes y después de impuestos, pues nos muestran los márgenes que están relacionados con la carga tributaria, es decir, qué tan eficientes desde el punto de vista fiscal estamos siendo. Y por último, como les decía hace un momento, el margen de utilidad neta nos muestra claramente los beneficios efectivos que tuvo la empresa después de toda la depuración de sus costos, de sus gastos y de sus otros ingresos y otros gastos. Realmente este es el valor que se reparte entre los inversionistas y es uno de los valores o de los KPIs o de los datos que más se fija la organización. ¿Listo? Bueno, vamos a ver acá, apreciados invitados, cómo yo debería pasar esta información para que ustedes lo tengan claramente presente. ¿Listo? Entonces, hay un formato en Actualícese que se llama márgenes de utilidad, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar así. Aquí pues, nos muestra el formato de Actualícese. Aquí ustedes lo que hacen es trasladar los datos del estado de situación financiera, tanto para el año anterior como para el año claramente más actual, ¿sí? Y automáticamente este formato nos va a calcular, como ustedes pueden observar, estos 5 indicadores: el margen de utilidad bruta, operacional, antes y después de impuestos, y la neta, ¿sí? Acá nos indica la fórmula que se estableció por cada uno de esos indicadores, y en la parte final nos muestra, nos enseña qué significa cada uno de esos indicadores y qué debería usted esperar efectivamente si es positivo o negativo. Ya cuando usted ha leído esto, ¿sí?, y ha contextualizado la información y tiene los estados financieros, que como digo, aquí hemos traído los estados financieros de una empresa que se dedica a la venta de artículos de cuero en Colombia a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí mi estado de situación financiera y aquí tengo mi estado de resultados integral. Entonces, lo que voy a hacer es traer esta información y transcribirla en este formato. Por razones de tiempo, yo ya lo hice para ustedes, pero vamos a ver precisamente cómo queda. Entonces, en el año 2020 paso los datos del estado de resultados y en el año 2021 paso la misma información, pero claramente relacionada con este periodo de tiempo. Y él automáticamente, apreciados invitados, nos muestra, nos calcula los porcentajes basados en el indicador y aquí nos muestra claramente el resultado de cada uno de estos. Entonces vemos, por ejemplo, que en el margen de utilidad bruta del año 2020 fue del 45% y en el año 2021 aumentó al 46.02%, es decir, tuvo un aumento de un 0,75, lo cual podríamos decir que es positivo. En el caso de la margen de utilidad operacional, pasó del 8.46 al 9.20. Significa que también es positivo, ya que aumentó, creció en un 1 algo por ciento. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden también calcular, adicionar, digamos, la diferencia de uno al otro. Aquí vemos en el margen de utilidad antes de impuesto lo mismo, del 2.12 al 6.86 y después de impuesto del 1.54 al 4.11. ¿Sí? Y aquí observamos, apreciados invitados, el margen de utilidad. Yo pienso lo más significativo, lo más importante, normalmente para los accionistas,
y también para los stakeholders en general, donde vemos que esta empresa, el indicador nos habla de la utilidad neta sobre las ventas netas, pasó de un 1,54% a un 4,11%. Aquí, ¿cómo se interpreta? Por cada peso, ¿sí?, que vende esta empresa gana un 1,54% de ese peso. Y aquí vemos que por cada peso que gana esta empresa, perdón, disculpe, por cada peso que vende esta empresa, gana un 1,54%, y aquí por cada peso que vende esta empresa gana un 4,11%, lo cual resulta positivo. Entonces, fíjense cómo con este formato yo puedo hacer una interpretación mucho más rápida y claramente generar valor para mi compañía. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video